Hola, ¿qué tal amigos? Soy el psicólogo Omar Susano, Psicomar Susano para las redes, y el día de hoy tenemos esta conferencia psicológica virtual del día sábado. Cada sábado recuerda que hay una conferencia virtual en la cual estamos desde la semana que comienza, tenemos precisamente el- la investigación, pero la investigación puede no ser muy agradable para ti porque pues estamos leyendo, para otros sí. Para algunos puede ser como que ese proceso en el cual tienes que aprender y creo yo, bajo los que estamos bajo el método científico, que efectivamente tenemos que estudiar para poder hablar, ¿verdad? No todo tiene que salir desde nuestro ronco pecho. Así es que yo los invito también a hacer sus investigaciones antes de exponer alguna temática, y es lo que estamos tratando de demostrar a la sociedad, como durante la semana hacemos esta investigación, leemos libros y al final terminamos con una conferencia virtual el día sábado en nuestra plataforma de Instagram, en @psicomarsusano, para posteriormente también subirlo a Biblioteca Psicológica Virtual, que es nuestro canal de YouTube. Así que comenzamos. En esta semana tuvimos la muerte en el imaginario virtual mexicano. La muerte en el imaginario mexicano, que es nuestra conferencia número 8 que tenemos acerca de esta modalidad. Y comenzamos con este tema de la muerte según las cartas, ¿verdad? Alguna vez me llegó alguna clienta diciéndome que las cartas, el tarot, le había dicho que iba a morir. Entonces, esto que te lo mencione alguien, pues te asusta, te molesta, piensas que esto va a ocurrir. En ese pensamiento mágico religioso se piensa que la muerte va a llegar y no te dicen cuándo, nada más es muy especulativo el asunto, y definitivamente cualquier persona se espanta con esta información cuando se la dan. Eh, Toma en cuenta que cuando vas a las cartas estás buscando algo, estás con la esperanza de que algo pase, y si te dicen que te vas a morir, pues desde luego es algo que tú crees, ¿verdad? Normalmente también se puede ir para saber si la pareja se va a quedar con uno, para hacer que el dichoso amarre y demás. Y generalmente se espera que se diga que la pareja va a volver, o que en su defecto la pareja, se escucha mucho que la pareja anda con otra y demás. No hay como preguntarle a la persona, ¿no creen? Pero a final de cuentas, eh, la cuestión de la muerte, esta muerte, cómo se trató, cómo se trabajó, pues en esta ocasión a esta persona que llegó con esta información de que iba a morir, pues se trabajó con la cuestión de qué es la muerte, porque la muerte puede ser diferente para cada uno de nosotros. De hecho, se puede decir que la muerte para el mexicano, pues también puede ser algo muy común, porque en las calles mexicanas generalmente estamos en esta aventura de sobrevivir, en esta aventura de poder pasarla bien, porque pues hay muchas cuestiones por las cuales, mucha inseguridad por las cuales nosotros podemos estar pasando. Entonces, en la muerte se respira en México, la muerte puede ocurrir por lo que pasa a nuestro alrededor, y generalmente a nuestro alrededor hay mucha inseguridad, ¿no? Los robos, eh, los narcos, estas personas que se están peleando todo el tiempo por las plazas y demás. Desde luego que es algo que nos incumbe, porque por lo menos alrededor en la ciudad que yo vivo, en Michoacán, se puede, se puede sentir, se puede percibir. Y desde luego, ¿qué es la muerte? Le mencionaba yo a esta persona, pues la muerte también puede ser un renacer, o sea, es decir, el que se termine una etapa de tu vida, tal vez la etapa de inmadurez, la etapa de estar haciendo las cosas mal, y un recomenzar, un renacer. Entonces, depende de cómo lo quieras ver, esta muerte puede ser hasta positiva, pero desde luego, cuando te dice alguien, un tarotista, que vas a morir, pues tú no te imaginas que sea un renacer, tú no te imaginas, porque tú piensas que va a ser una muerte real, pero de ahí a que luego se les nombre como charlatanes, porque ¿cómo pueden anticipar una información nada más por una lectura de cartas?
Se dice en psicología que la lectura de cartas, ya sea de tarot o de las cartas de ángeles, simplemente es para una recreación, para sentirte bien, no tanto para creer en una información del futuro. Adicionalmente, me parece que nuestras preocupaciones, que si nos hemos sentido enfermos, esta cuestión si estamos en una situación donde nos preocupa algo, pues desde luego el que nos digan que nos vamos a morir, pues nos hace hasta que nos falte la respiración en el momento justo en el que nos lo dicen. Entonces, si te das cuenta, depende qué es para ti la muerte, lo vas a vivenciar de manera diferente. En el pasado, por ahí el Papa en los noventas, era el Papa Juan Pablo II, mencionaba para aquellos católicos, mencionaba que la muerte era dejar de existir. Y como mucha gente estando vivos, pues no quieren dejar de existir, entonces pues muchos eh, dejaron de pecar, ¿verdad? Por esa situación. Sin embargo, otros tantos dijeron, no, pues si ya no voy a existir, solamente queda esta vida. Entonces se pusieron a hacer muchas cosas inválidas para las religiones. Y entonces el Papa actual, eh, Francisco, dijo, no, regresemos al infierno. Vuelve a haber infierno entonces, llamas, esas llamas de antes que decíamos, ya las vuelve a ver. Entonces ya es como un trascender. Dices, bueno, si voy a morir y si hago mal, pues por lo menos voy a estar en un lugar donde lo pague. A veces suena chistoso, pero pareciera que es hasta mejor estar en las llamas que en realidad dejar de existir, ¿no? Pero entonces, les repito, la muerte en México se percibe, se huele, pues por estas inseguridades que vivimos a diario. Ahora, con el tema de la pandemia, pues desde luego que uno piensa que efectivamente le puede dar a uno y desde luego como escucha uno a los vecinos mencionar que pues por ahí alguien ya murió de esto, demás, pues todos nos ponemos alertas desde luego. Entonces, la muerte es en el imaginario mexicano, pues esto depende de nuestro entorno, de lo que estemos pasando. Pero, adicional a esto, pues y más adelante vamos a tener la reflexión que hicimos acerca también de la investigación de la semana, la muerte para nuestros antepasados, ¿no? Ellos de alguna manera vivieron esta muerte, eh, pues de algún modo, de acuerdo a su cultura que tenían ellos. Cuando llegaron los españoles, seguramente ellos pensaron que fue un tipo de muerte o no lo concibieron como eso. Ellos lo tomaban como la llegada, ¿no? De Quetzalcóatl, en este caso de los mexicas, como la llegada de los dioses. Y sin embargo, eso pudo haber representado la muerte de la cultura mexica o de la cultura mexicana de aquel entonces. Y sin embargo, también fue un renacer de una nueva cultura, la cultura mexicana como tal, ¿verdad? Del país México. Adicionalmente, pues les puedo decir también que esta cuestión de las brechas económicas, las brechas en general, pues puede ser también un tipo de muerte. Cuando tú eres una persona que no tiene contacto con la tecnología, te vuelves una persona que ya no va a utilizar la tecnología o que está a determinados años, a 5 años de utilizar tecnología o de aprender a utilizar tecnología. Cuando utilizas todavía tus teléfonos chiquitos que no tienen para internet, te estás convirtiendo en una persona que entró en una brecha generacional, en una brecha tecnológica en ese caso. Y desde luego también están las brechas generacionales, ¿verdad? En donde hay una cierta sensación de muerte, de no entender a las otras generaciones, porque ya tenemos una cierta edad y las generaciones nuevas traen otro lenguaje y traen otro pensamiento. Entonces pensamos que eso es morir porque entonces no entendemos de lo que están hablando. Hay nuevo lenguaje. Y también en el tema de la muerte económica, ¿no? La cuestión de clases es muy importante, en donde la población que no tiene percepción económica adecuada piensan que no pueden tener acceso a una vida digna, por ejemplo, pero más allá de eso, que no pueden tener acceso, por ejemplo, al cine o acceso a un teatro. ¿Quién de ustedes ha ido a un teatro, no? Pero en México, por lo menos, el acceso al teatro es muy caro. Estamos hablando de que el ingreso para entrar al
al teatro llega a ser de 300 pesos mexicanos hasta 600, 700, hasta 800 o 1000 pesos dependiendo de la obra. Estás hablando que es la mitad de una quincena en México. Esto, imagínate si vas con tu pareja, pues ya te estás llevando la quincena y entonces ¿con qué te quedas para comer, no? De algún modo esto termina siendo una brecha económica, pero también una brecha cultural, porque si te das cuenta, es como no poder acceder a eso porque es muy caro y terminas siendo una persona que mejor te quedas como estás porque no tienes acceso a eso y de algún modo muere algo de ti, algo que querías, algo que pretendías, tus expectativas de crecimiento pues ya no se dan porque efectivamente ya no tienes ese acceso. ¿Qué decir de las personas que quieren tener una casa, ¿no? Y que la única manera de tener una casa es endeudándose otra vez, ¿no? En el acceso a los créditos que en México se dan para vivienda, de algún modo es una brecha económica, porque si tú te endrogas, como le llamamos en México, te endeudas para tener una casa, en un futuro lo que va a ocurrir, pues es que vas a deber y vas a estar pagando toda tu vida una casa, pero entonces esto sería la muerte económica también, porque aunque sea tu casa, probablemente te mueras y ni siquiera la termines de pagar, probablemente la disfruten tus hijos. Y esto se convierte en una brecha porque ese mismo gasto económico que estás haciendo para la casa no te permite pagar temas culturales como el teatro o no te permite pagar una tecnología como un celular de 5,000 pesos, de 10,000 hasta de 20,000 pesos porque tienes que pagar tu casa. Entonces, desde luego que hay una muerte por no poder acceder a otras cosas. Y es como una bolita porque si compras acá, descuidas acá. ¿Sí? No, que hablemos de la brecha educacional, por ejemplo, o brecha intelectual, en donde seguramente hay muchos accesos a libros. Aquí mismo atrás de mí tengo libros que se compraron, muchos de ellos en libros de viejo, como se le llama, que son las librerías. En México hay librerías en donde te venden libros viejos, libros baratos, pero no por baratos pierden su capacidad y su posibilidad de acceder a cultura. También llegamos a comprar libros en los mercados. A veces te encuentras algo que en México se le llama ganga, en donde te dan más barato un libro que en una librería te costaría 1,000 pesos. Yo me compré una enciclopedia de 4 tomos de psiquiatría hasta en 100 pesos. Imagínate, o sea, de poderla haber comprado en 2,000 pesos, me la compré en 100 pesos. Entonces, parece que también hay formas de acceder a la educación, a la tecnología, de otra forma. En el caso de los libros, no tiene que ver con mucho con este asunto del narcotráfico y que roben libros. Creo que tiene más que ver con las personas que desvaloran en un momento dado ya sus libros porque ya los leyeron y ya no les sirve. Mejor prefieren tener algo de dinero y entonces los rematan. O en su defecto también en México ocurre que llegan a comprar en otros países por muchas cantidades y en otros países son más baratos los libros y entonces los traen a México y pues los abarata, eso abarata el costo. Entonces hay muchas formas de acceder a eso, pero hay que tener pasos, me parece que con paso inteligente y podemos acceder a muchas cosas. De igual forma, también está la muerte según nuestro entorno. De algún modo nosotros podemos sentir o percibir que si somos pobres, pues que entonces en nuestro entorno no tenemos acceso a la riqueza. Sin embargo, también existe el desafío del el crecimiento según el statu quo, en donde podemos brincar entonces esta brecha y acceder a otro nivel económico. ¿Desde acuerdo a qué? Pues por el emprendimiento, por un trabajo digno, desde luego por nuestra iniciativa o por el hecho de poder hacer otra cosa diferente a la que estamos haciendo. Hay muchos tiempos perdidos, además de todo. Finalmente llegamos al tema de la ideación suicida en adolescentes, que es muy común por todas estas causas que mencionamos anteriormente. Me llegan muchos clientes a terapia en donde se habla de que se intentaron suicidar, ¿no? Entonces, en esa situación, pues lo que hacemos nosotros como
como psicólogos, pues es apoyarlos, hacerles notar que estamos ahí presentes con ellos, y desde luego también se trabaja con los padres para que se les pueda a ellos dar un apoyo también para que ellos a la vez sean gente de medicina que puedan apoyar a sus hijos. ¿En qué sentido? En estar presentes, en muchas ocasiones es simplemente estar ahí presente y no necesariamente frases como todo va a estar bien o ya pasará o cosas así. A veces eso termina siendo más perjudicial, pero el hecho de estar presente en tiempo y forma me parece que da mucho más apoyo que muchas palabras, ¿no? Pero además de esto, pues también el tema de iniciar una comunicación adecuada con los hijos, ¿no? El que no nos espante que si los hijos empezaron a probar el cigarro, el vino, me parece que todos en algún momento pasamos por esa adolescencia y tenemos que pensar que cuando somos adolescentes queremos romper o somos disruptivos, queremos romper el statu quo y estamos en esta revolución donde queremos cambiar las cosas, pero en muchas ocasiones no nos sentimos entendidos cuando somos adolescentes. Y entonces si tenemos a padres inflexibles, pues desde luego esto da pie a un malestar cultural y desde luego un malestar en donde de algún modo no podemos con eso, y entonces las personas piensan que suicidándose entonces van a cambiar la situación que están viviendo. Sin embargo, esa situación tormentosa se puede cambiar por acceder mejor a una comunicación con los padres, ¿no? O en su defecto con los hermanos mayores. Parece que eso puede ayudar mucho. Entonces, vamos a continuar con la investigación que hicimos. Por ahí resumimos muchas cosas de las que leímos la semana. Pues la tenemos efectivamente por acá el resumen. De igual forma, comenzamos. Gómez Jimena, 2011, la reacción ante la muerte en la cultura del mexicano actual. Esto fue en la Universidad de Londres. Y dentro del terreno de la psicología, la muerte en relación a otros temas es poco abordada y sin embargo de suma importancia, ya que es irremediable para toda persona vivirlo, y vivirlo significa enfrentarse a un proceso doloroso. No olvidemos que una pérdida siempre va a ser dolorosa. Para el pueblo mexica, los que morían podían ir a uno de los 3 lugares en los que creían, dependiendo de las causas de su fallecimiento. Si la muerte era por enfermedad, ellos iban a un lugar sin luz y sin ventanas, sin oportunidad de salir de ahí. Y si morían ahogados o por enfermedades contagiosas, iban al paraíso terrenal, donde había mucha comida y diversiones. Cuando morían en batallas, o las mujeres morían durante el parto, iban al cielo donde vive el sol. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una brecha en donde depende de cómo te portaste en vida o cómo moriste. Realmente es cómo moriste. Vas a un lado o a otro. Entonces la gente tiene unas aspiraciones a vivir de esa forma para que la muerte sea más agradable. Desde luego es un tema aspiracional aquí. La muerte, según la religión judeocristiana, ha estado relacionada a las acciones morales de los seres humanos. Se ha resaltado la existencia de la salvación del alma por medio de las buenas acciones y la búsqueda del perdón de los pecados por medio del rezo. ¿Sí? En un sentido biológico se puede decir que la muerte es la detención completa y definitiva de las funciones vitales, aunque en la actualidad, con el adelanto científico, es más difícil decir en qué momento exactamente se termina la vida de la persona, ya que existen casos en los que los órganos vitales de los sujetos continúan trabajando por medio de máquinas a las que el cuerpo mantiene conectado, o bien en situaciones en que el paciente, a causa de algún accidente, pueda ser diagnosticado con muerte cerebral. Bien, y en cuanto a símbolo, la muerte es el fenómeno perecedero y destructor de existencia. No obstante, la concepción que se tenga de la muerte será distinta según la cultura que se estudie.
En el caso de la civilización oriental, vida y muerte no se consideran eventos contrarios, sino que son asumidas como una identidad. No así en la civilización occidental, en la que la vida y muerte representan eventos que se niegan el uno al otro. También la psicología tiene participación aquí. La logoterapia mira al futuro, a esos cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar todavía, es decir, expectativas, otorgándole un sentido al sufrimiento, es decir, se padece, se sufre para llegar a la meta. Por último, relacionada con la logoterapia, encontramos que en la actualidad, dentro del terreno de la psicología, ha surgido la resiliencia, tema que fue expuesto en un seminario por primera vez en el año de 1991. La resiliencia se refiere a esa capacidad de las personas para reponerse ante los hechos considerados trágicos. Los objetivos principales que tiene en el caso de trabajarlo es el de desarrollar el máximo de las potencialidades del individuo, identificar sus fortalezas, habilidades y posibilidades que hay dentro y fuera de ellos, para así hacer frente a las dificultades cuando sea así necesario. Y desde luego les recuerdo que tenemos la conferencia acerca de resiliencia o cómo volverte un superhumano, porque de algún modo si eres una persona necesariamente tolerante con la sociedad, pues desde luego puedes pasar muchas cosas, puedes estar pensando 3 pasos adelante de los demás. Se puede definir a la cultura como el conjunto de signos y símbolos que transmiten conocimientos e información, portan valores, suscitan emociones y sentimientos, expresan ilusiones y utopías. El perder o dejar algo genera en nosotros una transformación, la cual se traduce en una etapa de dolor. Todos los seres humanos cambiamos a cada instante, lo cual conlleva a abandonar lo que éramos antes, a lo que antes teníamos. Vamos dejando, perdiendo personas, lugares y o etapas de nuestra vida que, aunque sea por voluntad propia, generan en nosotros nostalgia o tristeza, llamándole a este proceso de pérdida duelo. Y es donde hablábamos, ¿no? Es un renacer. Vamos perdiendo cosas, pero a la vez se abren otras puertas que nos dan opción a cambiar nuestra vida, a hacer algo diferente y ya adicionalmente con la experiencia ganada por haber tenido esas pérdidas. La palabra duelo viene de 2 vocablos latinos, dolus, de latín tardío, que significa dolor, pena o aflicción, y delum, variante fonética arcaica de velum, que significa batalla, desafío, combate y dolor. La magnitud del duelo ante la muerte de un ser querido va a estar relacionado a varias situaciones, como el tipo de muerte de la persona, ya que no se vive este proceso de la misma forma cuando la manera de morir es imprevista a causa de algún accidente, o si con años o meses de anticipación se recibe la noticia de que el sujeto tiene alguna enfermedad terminal, ya que en este último caso se permite elaborar el proceso antes de que el ser querido muera, así como también da oportunidad de que tanto los familiares y amigos puedan concluir sus asuntos pendientes con la persona. En el momento de enfrentar la pérdida también influye el temperamento de la persona que recibe la noticia, el papel que tenía para él o para ella o para el grupo de la persona que falleció, los valores, las creencias y el tipo de relaciones familiares y de amistad que mantenga con las redes de apoyo. En nuestra cultura es común huir del sufrimiento. En el caso de situaciones de pérdidas por muerte, se llegan a tomar acciones como el darle a los afectados calmantes. Se les evita estar cerca del difunto e incluso se les impide asistir a los velorios o entierros. Este último ejemplo se presenta principalmente en niños, frenando con todo esto el proceso que ya se había mencionado, siendo esencial para la salud de las personas. Es decir, les están evitando el proceso de duelo, elaborar su duelo, porque ellos no ven la caja, no ven el ritual de muerte, y entonces
en muchas ocasiones esto les afecta en un futuro y van a psicología, van muchas personas que no pudieron saber si su papá, su pariente, su familiar está muerto o les cuentan historias, ¿no? Como que se fue al cielo, que se fue al mundo de los, no sé, de las personas felices, les dicen, no sé, depende de cada persona, les dicen, les cuentan un cuento acerca de a dónde fue papá o que va y que va a regresar a veces y entonces esto tiene la expectativa eterna a las personas. En este país en el que la mayoría de sus pobladores pertenecen a la religión católica, las ceremonias que hay alrededor de la muerte tienen su base en sus creencias, tales como los velorios, los rezos, los rosarios, el novenario, acompañar a los deudos y dar el pésame, etc. Aunque a diferencia de las otras culturas, la de México tiene también aún tradiciones heredadas por los prehispánicos, como el Día de Muertos, por ejemplo, celebración que a través de los años ha tomado mayor fuerza y se ha utilizado para exaltar ese nacionalismo que nos identifica con nuestras raíces. Los rituales funerarios se conciben como prácticas socioculturales específicas de la especie humana relativas a la muerte y a las actividades funerarias que de ellas se derivan, tales como velorios, rezos, entierros, cremaciones, momificaciones, edificación de monumentos y sacrificios humanos, entre otros. Y sea cual sea la opción funeraria que se practique, están caracterizados por un elaborado código simbólico sobre la base de la cual se constituye la realidad social. Los rituales que se viven ante la muerte tienen como finalidad ayudar a los sobrevivientes a despedirse y a iniciar el duelo. Vean la importancia de estos rituales. Las funciones sociológicas que subyacen en la realización de los rituales funerarios tienen que ver con los lazos de solidaridad que se establecen entre los deudos del difunto y sus allegados. O las funciones simbólicas aluden al mito que se escenifica en el rito. Si se ejecutan rituales según la creencia de quien los practica, se pueden alcanzar los objetivos por los cuales ellos se realizan, es decir, logran la trascendencia de una vida terrena a una divina, promover el descanso del alma del fallecido, que en realidad esto es lo que busca el ritual, el que las personas vayan a un lugar mejor, en muchas ocasiones mejor, ¿no? Se puede aseverar, por ejemplo, que para los orientales la celebración de las prácticas mortuorias supone el paso hacia la regeneración y la reafirmación de valores ancestrales que conforman su comunidad. Por lo tanto, no representa evento trágico, sino un paso definitivo hacia una nueva forma de ser, de estar más placentera. En la civilización occidental, además de cumplir con la tradición, la realización de los rituales funerarios tiene como propósito facilitar el ascenso de las almas hacia la inmortalidad, al tiempo que otorgan elementos de integración social que permiten a los deudos mitigar su dolor. Los ritos tienen que ver con la función de aceptar que el muerto está muerto y con la legitimación de expresar públicamente el dolor, lo cual, como vimos, es importantísimo para el proceso de duelo. Es decir, muchas personas dicen que no sienten esta sensación de poder llorar, pero cuando vas a un ritual y te contagias de que otros están llorando, desde luego viene un acto psicológico de imitación y de algún modo hay una tranquilidad, pero también está el caso contrario, las personas que ya les duele llorar. Sí, en este caso hay que alejar un poco la emoción para poder entonces razonar el por qué se está llorando, porque seguramente ahí se rompió algo y la persona que está llorando y le duele llorar no está elaborando el duelo, solamente está haciendo una acción física, se puede decir, que lo lleva a estar llorando. Los ritos funerarios se erigen como las terapias más idóneas para canalizar estos sentimientos como son la ira, el dolor, la rabia, la impotencia, entre otros. Tener un momento y un lugar para expresar el dolor facilita la elaboración del duelo.
el tener la oportunidad de estar en sociedad celebrando de manera alegre un suceso doloroso es terapéutico para la gente. Y aquí les hago mención, en alguna ocasión me tocó efectivamente estar en el hospital, en un hospital infantil, y pues me tocó estar cercano a la muerte. Y en estas ocasiones me tocaba ver cómo las personas reaccionaban. Desde luego las personas reaccionan con gritos y sin embargo se les hace mención, ¿verdad? No es que se les reprima el llorar, pero hay otros niños y en un hospital se les hace mención de que traten de no gritar porque los demás niños se espantan y el niño puede pensar que es muy tormentoso esto y que es fatal y que todos van a morir. Entonces, sí entendemos, se entiende el dolor de la gente, sin embargo, no hay espacios en los hospitales, por lo menos en México, en algunos hospitales, para que haya esta información, el relato de la información de que su familiar ha muerto. Entonces, si lo hubiera, pues considero que esto podría estar alejado a estos lugares como terapia intensiva, como urgencias, en donde hay otros niños y también están igual de mal. Pero desde este punto de vista psicológico encontramos que gran parte de los autores que se encargan de abordar el tema del proceso del duelo mencionan la importancia de los rituales como la mejor forma de expresar socialmente las emociones provocadas por la muerte de una persona cercana. De hecho, el duelo será más fácil de enfrentar si el doliente mantiene una buena relación con los familiares y amigos, lo que se conoce como redes de apoyo. Esto se da gracias a que el peso del dolor se reparte entre las personas con las que se expresan los sentimientos de enojo, tristeza, coraje, que pudieran experimentar el que ha sufrido la pérdida. Cada cultura tiene sus propias emociones, sensaciones y formas de expresar las alegrías y el llanto. De ahí la importancia de contextualizar la labor que como psicólogos se ha de realizar y que a su vez entender la complejidad de este país multicultural. Y esto es importante para el tema psicológico, ya que efectivamente el ser psicólogo en México implica tener mucha complejidad, entender diferentes tipos de cultura e irse informando constantemente o ir conociendo las diferentes culturas. No está de más hasta saber algún dialecto o algún idioma, ¿no? Creo que hoy en día ya se les llama idioma o lenguaje de alguna comunidad. Y por ahí también puede ser el lenguaje de señas, sería importante el lenguaje de señas mexicanas. Desde luego podría haber otros tipos de lenguajes en otros países. En cada uno de los países tendrán un tipo de lenguaje de señas. Vamos a otro texto, El sentimiento de la muerte en el México ilustrado del siglo XVIII, a través de dos textos de la época. Juan Pedro Viqueira, El Colegio de Michoacán. He aquí tres afirmaciones. La irreductible originalidad del sentimiento mexicano ante la muerte, su permanencia en el tiempo y su carácter interclasista, difíciles de aceptar por un historiador. Se piensa que el muerto duerme, descansa, que se halla en un estado semejante al sueño, en una vida sin conciencia que no es radicalmente distinta a la de este mundo, sino que simplemente tiene una menor densidad de existencia. Por esta razón, los católicos pensaban que había que proteger a los muertos de los peligros que podían acecharles durante su muerte, enterrándolos cerca de las iglesias al interior, si esto se podía, para que así gozasen de la protección de los santos. Esta costumbre persistió hasta finales del siglo XVIII e hizo que durante muchos siglos los vivos y los muertos, en constante y cotidiana comunicación, compartiesen los mismos espacios públicos. La muerte dejó de ser un evento social y pasó a ser un asunto privado. No era ya un acontecimiento que ponía en peligro la supervivencia de la comunidad, sino el punto de ruptura de una historia personal única e irrepetible. La gloria alcanzada, ya sea
a través de los hechos de guerra, de la prosperidad económica o del talento intelectual y artístico, era la garantía de la sobrevivencia en este mundo. Pero el hombre, de la misma forma en que garantizaba su permanencia en el más acá, conquistando la gloria, debía tomar sus precauciones para garantizarla en el más allá. Estas precauciones consistían principalmente en donaciones a la iglesia para pagar las misas que debían realizarse para la salvación de sus almas. Fue así como prosperó el negocio de la venta de indulgencias. Si en la alta Edad Media todo cristiano, por el simple hecho de estar bautizado, tenía la seguridad de acceder al paraíso, en los siglos siguientes la Iglesia se dedicó a restringir este acceso. Ya no bastaba con ser cristiano, había además que haber llevado una vida ejemplar, libre de pecados y de malos pensamientos, y al igual que solamente algunos hombres alcanzaban la fama, solo algunos, generalmente los mismos que se cubrían de gloria, accedían al paraíso y a la felicidad eterna. La corriente individualista que marcó el Renacimiento y los siglos posteriores no podía aceptar la imagen del juicio final, inmensa ceremonia colectiva, en la cual el hombre individual y su salvación personal pasasen a ocupar un segundo lugar. Por esta razón, fue imponiéndose poco a poco la idea de un juicio individual que se realizaba en el momento mismo de la muerte, instante en que las fuerzas del mal y del bien disputaban el alma del moribundo, poniendo una balanza, de un lado las buenas acciones y del otro los pecados. Mientras que para el siglo XVIII la vida es hermosa, aunque desgraciadamente finita, para el siglo XX la vida es angustiante y para el colmo de males, finita. El hombre podía conquistar el mundo y el saber, pero seguiría siendo siempre un juguete en manos del sexo y de la muerte. La muerte furiosa de verse excluida en la plaza pública que tantos siglos le había tomado conquistar se introdujo a través del miedo en las mentes de los hombres, dispuesta esta vez a no soltar la presa. Bolaños distingue constantemente dos enemigos del hombre, por un lado la muerte y por el otro el infierno, pero mientras que nos ofrece grandes descripciones de los horrores del primero, se muestra asombrosamente parco en lo que concierne al segundo. Vamos a la siguiente lectura que tuvimos durante la semana, el concepto de muerte en el imaginario mexicano, Sergio J. Villaseñor Vallardo, Marta Aceves Pulido. Para los antiguos mexicanos la muerte no era angustiante ni amedrentadora, no había que rehuirle ni darle la vuelta, sino más bien enfrentarla de pie y con entereza. El más allá no es cruel ni condenatorio, no es un lugar de penas ni de sufrimientos, por lo cual no hay que temerle. Lo importante es cómo morir, pues la trascendencia y la continuidad dependen de esto. No es lo mismo morir de muerte natural que morir de una muerte elegida por los dioses. Tampoco es lo mismo morir de adulto que de pequeño, así como no hay muertes más nobles y gloriosas que la muerte de Xochitl, guerra florida, la muerte en Tecatl, piedra de los sacrificios, o la muerte ocasionada por el parto. Sus ritos funerarios y de duelo reflejaban la sabiduría del pueblo para realizar la catarsis del vacío que deja el muerto con su ausencia y así reanudar la vida con normalidad. Con la invasión española, todo quedó truncado, nuevas concepciones fueron impuestas, es decir, hubo una ganancia cultural y una pérdida cultural a la vez. Hoy, al pasar los siglos, esos elementos sincréticos matizan la tradición y el pensamiento de México. Descender para los nahuas es nacer, es ser, ya lo decíamos, es un renacer. Tezcatlipoca es la representación de la ansiedad humana y de la muerte. Por otra parte, la tierra con capacidad germinadora y maternal se identifica con la mujer
y su nombre es Coatlicue, la que viste una falda de serpientes, divinidad aterradora, pues al tiempo que dispensa la vida, la retoma para descarnarla. Mujer en su aspecto de madre, de guerrera, de verdugo, autora de la vida y de la muerte, acumula en su seno la ternura y el dolor. Y para el duelo del mexicano, también del mexicano machista, se dice que Coatlicue, en sus diferentes versiones y nombres, pudo haber sido la diosa más importante para el reino mexica y que Quetzalcóatl era uno de tantos dioses. Pero no se lo digan a tantos mexicanos porque entonces ahí causarán un duelo. Dado que los dioses se sacrificaron e hicieron penitencia, recae en el hombre la obligación de ser alimento de los dioses. Su pena de que, si no cumple correctamente su función, el orden será quebrado y las tinieblas y la confusión campearán en su mundo. Para que el sol siga su marcha, hay que alimentarlo con el agua preciosa Chalchihuitl, sangre de jade, sangre de los sacrificios, que es garantía de preservación y mantenimiento del mundo. Esto debido a los sacrificios humanos que ocurrían. La muerte era ciertamente no la nada, sino más bien eso que transformaba el germen de la vida. La muerte y la vida no eran los extremos de una línea recta, sino dos puntos situados diametralmente en el círculo en movimiento. Así como toda la vida conduce a la muerte es la generadora de la vida. Con la influencia del cristianismo se alteró la concepción náhuatl sobre la vida y la muerte. En un primer momento, para los indígenas después de la conquista, la vida era una tortura y la muerte una liberación. Mientras que para el europeo la simple mención de la muerte es tabú, como si al rechazar el pensamiento se pudiera evitar el hecho. El mexicano se familiariza con la idea desde la niñez. Esta cercanía se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplo en las múltiples expresiones eminentemente populares con que se dice que una persona murió. Se peló, se petateó, estiró la pata, lo sacaron con los tenis por delante, felpó, se difunteó, se enfrió, se ausentó, se nos fue, se lo chupó la bruja, se lo cargó patas de catre, entregó el equipo, acompañó a la flaca, dobló el pico, lo cafeteamos, etc. Si tú sabes alguna otra manera de decir que una persona murió desde el mexicano, por favor, anótalo en los comentarios. Y entonces, hasta aquí la investigación y la conferencia psicológica virtual acerca del imaginario de la muerte en el mexicano. De igual forma, si tienes por ahí alguna temática que quieras que nosotros desarrollemos, anótalo en los comentarios y desde luego por ahí la vamos a estar desarrollando durante la semana, la investigación, te recuerdo, y ahí hacemos el resumen para que el fin de semana podamos entonces tener una conferencia con mis puntos de vista, pero también con una síntesis de lo que hemos estado viendo durante la semana. Por ahora sería todo. Les recuerdo, mi nombre es Sicomar Susano, síguenos en nuestras redes sociales y también recuerda que esta conferencia va en Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube. Así es que nos vemos en la siguiente. Toma en cuenta que por ahí se está desarrollando la investigación en Psychological Home en Facebook y puedes ver aquí esta conferencia anticipadamente en Instagram en @Sicomar Susano. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.